la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado, justamente tiene que ver con el tema que estábamos hablando. Ayer estuvo en montones de medios Álvaro Flores Monardes, presidente de la Asociación de Magistrados. Álvaro, ¿cómo está usted? Buen día, muy bien, Fernando, gracias. ¿Cómo se explica usted lo que está pasando desde un punto de vista ni siquiera tan complejo, sino que desde un punto de vista práctico? ¿Cómo se explica que aparezcan conceptos como la necesidad de netear, por ejemplo, los nombramientos de jueces de la República por parte de un miembro del Ejecutivo, que es quien tiene la potestad máxima a la hora de definir quiénes de la terna o quiénes de la quina son presentados ante el Senado? Bueno, en una parte de la declaración del ministro el viejo problema que existe entre discurso público y privado, ¿no? Claramente el ministro hace un mal cálculo, al parecer, del contexto en que está emitiendo sus declaraciones, pero es lo que piensa, y en ese sentido es muy, muy preocupante. En la otra parte de la declaración, en cuanto apunta a la idea de una reforma sustantiva en esta materia, nosotros coincidimos con esa idea. ¿Qué parte coinciden con él? Cuando él señala que el sistema debe ser reformado porque no está primando criterios de mérito ni transparencia. Ahora, claro, usted me dice, eso claramente es contradictorio con la solución inmediata que él le propone, digámoslo así, a sus huestes, ¿no? Que es netear, ¿cierto? Sí. Entonces yo aquí, el desafío en este momento es, y el ministro ha tomado posición sobre el desafío que tiene, es, ¿qué hacemos? Nos quedamos en este tema que ha generado un severo impas, fundamentalmente con la cabeza de la Corte Suprema, o avanzamos a lo que el ministro plantea es una situación que debe ser superada desde el punto de vista de la reforma, y en eso la asociación que yo presido hace mucho tiempo que está planteando que este sistema es malo, no da para más, es pre-republicano, no conversa con los cánones de una democracia y tiene áreas de opacidad en ambas dimensiones. Ojo, en la parte en que interviene el Ejecutivo y en la propia dimensión judicial de la fase de nombramiento también hay muchas opacidades, y a diferencia de lo que planteó la vocería ayer de la Corte Suprema, la Asociación de Magistrados estima que allí también hay severos problemas de falta de transparencia. Sí, estamos conversando con Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados. Sí, yo me recuerdo desde que tengo memoria, después de la reforma procesal penal y una serie de cosas, que la Asociación de Magistrados viene luchando, entre otras cosas, porque no sean los miembros de la Corte Suprema los que definan, por ejemplo, las quinas para determinados jueces, porque se produce un incentivo medio perverso en que los jueces todos, de alguna manera, si van a ser evaluados para potenciales jueces superiores por parte de la Corte Suprema, bueno, se alinean, le hacen la pata, llamémoslo así, a los jueces de la Corte Suprema para poder estar dentro de la quina, digamos. Claro, esto todo entronca con un problema general que ha sido denominado como gobierno judicial, ¿no? Que en Chile lo ejerce la Corte Suprema, a diferencia, se lo digo sin temor a equivocarme, de todas las demás democracias del mundo, desde las más avanzadas a las que podamos decir están en desarrollo. Entonces, que han entendido que una forma de cautelar independencia judicial es sacar el gobierno de las cuestiones vinculadas a la carrera de los jueces del ámbito de los ministerios de justicia y de la Corte Suprema. Si no, se produce una seria afectación ¿de qué? De la independencia judicial. ¿Qué es la independencia judicial? Es lisa y llanamente la condición que se exige para que el juez resuelva solo conforme al mérito de la ley y la Constitución y los antecedentes que se le presentan. Y si el juez está mirando sus mejores intereses de carrera o se siente amenazado eventualmente en la lógica de carrera, o tiene que servir a ciertos intereses porque lo premiaron con una designación, se encuentra en el peor de los mundos. A pesar de eso, nosotros desde el punto de vista asociado hemos destacado algunas mejoras y hemos destacado el componente subjetivo fuerte de independencia que tiene el juez chileno, pero creemos que institucionalmente esto debe modificarse. Entonces, el tema de las designaciones, de los nombramientos de los jueces, es uno de los aspectos que dice relación con esta cuestión del gobierno judicial, y allí tenemos una discrepancia clara, además, con la Corte Suprema.
Pues la Corte Suprema mira esto desde una perspectiva bastante autocomplaciente. Yo no comparto en general el diagnóstico que hace el ministro de Justicia. Reconozco los esfuerzos que ha hecho la Corte Suprema para objetivizar algunos aspectos del proceso radicado en las Cortes de designación, pero hay muchas áreas de opacidad. Recordará usted que la Asociación de Magistrados hace un par de años pidió la eliminación del besamanos, usted lo recordará. Sí, sí, perfecto. Bueno, eso hoy día está entre Tongoy y Los Vilos. Porque si bien la Corte instruyó a las Cortes de Apelaciones para que esto se eliminara, que es una audiencia privada donde se genera una especie de rito de sumisión, donde el juez, que se supone que tiene que ser independiente respecto al superior jerárquico, tiene que ir a manifestar en privado su interés, no obstante ha hecho la oposición legal. En estos casos, algunas Cortes no la han aplicado y la Suprema ha renunciado a ejercer un control de esta medida, que está dentro de sus esferas lícitas de control. Entonces, la solución para nosotros es sacar de la esfera de las competencias de las Cortes, Corte de Apelación y Corte Suprema, y del Ministerio de Justicia, esta cuestión de los nombramientos. A ver, estamos conversando con el Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados. Álvaro, ayer en la noche, en Última Mirada, Luis Cordero Vega planteó que, en el fondo, lo que no solamente está en juego en esta discusión, lo que debe o no debe hacer la Corte Suprema a la hora de generar las distintas instancias de Poder Judicial, pero también hay una duda sobre si es que el Ejecutivo debiera restarse del proceso. ¿Qué tanto sienten ustedes que al ser el presidente de la República el que defina quién de la quina va al Senado, quién de la terna va al Senado, y el Ministerio de Justicia sea el que proponga una persona de 3 o una persona de 5, ¿qué tanto eso afecta el proceso para los demás? De hecho, vamos a estar en ese proceso ahora mismo. Sí, claro, ayer se anunció la quina y yo mencionaba a la jueza Echeverría y al juez Barahona, que yo creo que son personas que tienen un comportamiento histórico muy intachable en materia de su juicio, pero bueno, uno es más progresista y otro más conservador y de acuerdo a la lógica del ministro probablemente se va a ir por el lado más progresista para netear la cosa. Ciertamente afecta, pero fíjese que miremos las dos dimensiones del sistema de nombramiento. Ni Poder Judicial ni Poder Ejecutivo. Ni Poder Judicial porque la tendencia es ir a la autogeneración corporativa, es decir, a la familia autárquica judicial, una especie de poder autárquico de espaldas a la ciudadanía. Ni Poder Ejecutivo porque lícitamente se puede pretender la cooptación política desde el Poder Ejecutivo, como en algunas épocas bajo este mismo modelo se hizo clara y desembosadamente. Estoy pensando en el ministro Rosende en la década de los 80 en Chile, donde había un control férreo de estas designaciones a partir de una concepción, y el Poder Judicial, ojo, no ha cambiado, o sea, fue funcional en esa época al gobierno de dictadura. Entonces, ¿qué ha hecho el mundo comparado? El mundo comparado se desembarazó de estas dos cuestiones, no hay modelos así. ¿Por qué? Porque después de la posguerra se eliminaron los controles que tenía el Ministerio el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia respectivo sobre el cuerpo de magistrados, y ciertamente se desechó desde siempre la autogeneración desde el Poder Judicial. Hoy día resulta que tenemos un poco del peor de los mundos, de ambos mundos. Tenemos autogeneración en la designación de las ternas y tenemos designación del Ministerio de Justicia en este escenario absolutamente opaco del que ha dado cuenta el Ministro de Justicia, que al tiempo de criticarlo, además da una receta realmente absolutamente inaceptable. Entonces, ¿y cuál ha sido la solución? Porque esa es la pregunta. Ayer Luis Cordero de alguna manera se lo insinuó. Hay fórmulas en más de 150 países del mundo, hay algunas más criticadas que otras, tendremos que avanzar sobre eso, de generar consejos específicos para el tema de designación de jueces a partir de una composición plural donde estén representadas organizaciones de alta acreditación social. Estoy pensando en universidades, consejos de universidades, colegios profesionales, los propios magistrados, representantes del mundo de la representación política, pero un consejo plural cuya base sea un órgano administrativo de rango constitucional, pero que opere sobre reglas clarísimas y transparentes de concurso público y promoción por mérito. Ciertamente esto debe ir acompañado sobre algunas modificaciones sobre la concepción de carrera, pero
ambos sistemas, se lo digo asertivamente, esto lo sabe y está alineado prácticamente todo el mundo académico en Chile, ambos sistemas están absolutamente superados hace más de 30, 40 años en el mundo. Usted está hablando, Álvaro, de generar una especie de, voy a poner una palabra que quizás no la justa, pero una especie de colegio o ente colegiado que revise las trayectorias de todos los candidatos, de todas las personas que puedan hacer, y se genere a partir de ahí algo que tenga con una dosis de autonomía tanto de la Corte Suprema como del Gobierno Central. Claro, es un órgano autónomo, ¿Por qué? Porque ¿qué hay que administrar? Fíjese que hoy día la Corte Suprema está dedicada a una dimensión gerencial, yo diría, hipertrofiada. Y las Cortes Supremas, yo le pregunto a usted, que entiendo hizo una residencia en Estados Unidos, ¿qué hace la Corte Suprema en Estados Unidos? Resuelve casos y nada más. Sí, no. Y las Cortes de Apelaciones resuelven casos. Es absolutamente disfuncional a un sistema democrático. Es absurdo desde el punto de vista de la lógica de las competencias específicas que tienen que tener los órganos públicos, que una Corte esté entregada a gerenciar cuestiones y menos la carrera de los jueces. Y entonces, la carrera de los jueces y el estatuto profesional de los jueces tiene 3 o 4 dimensiones muy acotadas que, digámoslo así, hay que gobernar. Pero no debe hacerlo la Corte Suprema porque afecta a la independencia, ni debe hacerlo el Ministerio de Justicia por lo mismo. Entonces, este órgano autónomo de rango constitucional, con competencias muy acotadas, debiera gobernar cuestiones tales como, puede ser uno o puede ser varios, no tiene por qué ser uno ni tiene que ser elefantiásico. El tema de la promoción o traslado, ayer Luis Cordero le decía esta cosa horizontal, ¿no? Sí. El desplazamiento de la carrera, una reconcepción de la carrera. Debiera además gobernar el régimen disciplinario, que es muy deficitario y que en Chile se estructura, usted sabrá que hemos luchado contra eso, como un mecanismo de control de las resoluciones, y eso no es tampoco propio de un Estado democrático. Debiera además administrar las cuestiones de acceso que hoy están bastante satisfactoriamente ya abordadas por una especie de consejo autónomo que es la Academia Judicial. El problema es que a la Academia Judicial también se la ha fagocitado la Corte Suprema, porque la ha terminado por controlar, porque tenemos una Corte Suprema que ha asumido prácticamente este control absoluto de la cuestión del orden judicial. Y Álvaro, sí, en Estados Unidos, eso sí, para los miembros de la Corte Suprema los define el presidente con apoyo del Senado, tal cual como acá, digamos. Así es, pues un sistema, cada país tiene su sistema. A lo que yo voy es que allá no hay una noción de carrera. Allá no hay una superestructura organizativa de gestión que esté a cargo de la Corte Suprema. El mecanismo más cercano a la tradición, digámoslo así, occidental, estoy pensando en el modelo italiano, en los modelos franceses, en los modelos europeos en general. En Latinoamérica ha habido buenas y malas experiencias, probablemente más bien malas, pero en Europa ha habido experiencias muy estables. Opera sobre la base de órganos autónomos constitucionales con estas competencias, que tienen que ser muy acotadas. O sea, no se necesita para ejercer la función judicial que haya más funciones aseguradas a la ciudadanía que el ejercicio de la función general. Todo lo demás sobra. Todas las demás instituciones que tienen que ver con gerenciamiento de recursos personales, de cuestiones de materiales, de adquisición de inmuebles, cuestiones que hoy día hace la Corte Suprema, lo cual es increíble. Pero además administra la carrera de los jueces afectando, esto es de manual, afectando la independencia de los jueces. En muchas manifestaciones, yo podría contarle 300 casos, lo que pasa es que no son casos que trasciendan como este que es tan brutal que se produce en estos días, ¿no? Porque viene de afuera, pero lo que está intramuros de la Corte Suprema no trasciende, pero es igual de perturbador y pernicioso para una democracia y para lo que hacen los jueces en una democracia, que es garantizar derechos de las personas. Le queremos agradecer al presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya muy bien. Gracias a usted, Fernando. Muchas gracias. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.